Ahora bien, ustedes deben saber de que en la Biblia hay una Trinidad que es muy importante, que es Padre, Espíritu e Hijo. Normalmente los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, pero ellos dicen no creer, pero la tienen integrada en su doctrina, porque ellos dicen sí, nosotros creemos en el Padre, Jehová nuestro Dios. Creemos en el Espíritu Santo como la energía de Dios y creemos en el Hijo, en Jesús. ¿Cuántos tenemos ahí? Tres, tenemos que la Trinidad. Aunque la nieguen, la tienen en su doctrina. Una cosa es que ustedes lo niegan con su boca, pero sí la tienen integrada en su doctrina. Y Dios se ha dado cuenta de ese error tan grave que tienen, de que niegan la Trinidad cuando ustedes la tienen enfrente. La tienen enfrente. Ahora bien, recordemos que el primer árbol que estaba en la tierra prometida es el árbol divino. El árbol divino es la zarza que no se consume. La zarza que no se consume es donde habitó Dios. Se le llama ¿qué? El árbol divino. Y representa al Padre. Representa al Padre. Luego tenemos ¿qué? El olivo verde, conocido en la Biblia como el árbol sublime, que representa a la madre. A la madre. Y es el segundo árbol. Entre el padre y la madre producen ¿a quién? Al hijo. Por eso, entre un varón negro y una mujer blanca producen ¿qué? Un varón moreno. Moreno. Por eso, Jesús, él es moreno. Jesús. Y ustedes dirán, ¿por qué pones a Jesús como un faraón? Porque Jesús es un faraón. Es el faraón del cielo. Recordemos que la historia de José es una sombra de el Mesías. La historia de José es una sombra del Mesías y José fue vendido por sus hermanos y fue a reinar en Egipto, representando la historia del Mesías, porque el Mesías es un faraón, es un faraón. Y el árbol de Jesús se llama el árbol majestuoso, de donde sale su majestad. ¿Quién es su majestad? Jesús. Él es nuestro amo, nuestro amo, es realidad. Y él pertenece ¿qué? Al árbol mágico, al árbol mágico, es realidad. Entonces, José es una sombra de Jesús. Jesús es que un faraón, un faraón. ¿Por qué? Porque su padre es negro, que es Jehová nuestro Dios, conocido como el gran negro, y Israel es la madre, gente blanca, el pueblo. Por eso dice que Israel es que es la esposa. Israel es la esposa. Israel es la esposa. Y entre ellos tienen que al Mesías, al Hijo. Y ahí está quién? José, Jesús, que es un varón moreno. Pero esa Trinidad se manifiesta que a nivel de pueblos, porque estamos hablando de qué? De las 12 tribus de los cananeos que representan al Padre y las 12 tribus de los israelitas que representan a la Madre. Ustedes deben entender algo que es muy importante. Y aquí es donde entra Abraham. Abraham es un amigo de Dios. En el cielo todos conocemos eso, de que Abraham es conocido como ser amigo de Dios. Pero Abraham, él no sacrificó a su hijo. Es decir, no podemos darle ese puesto de decir, no, es que Abraham sacrificó a su hijo. No, Abraham no hizo eso. Abraham no sacrificó ni siquiera a Isaac ni a Ismael. A ninguno de los dos lo sacrificó. Pero a quien puso en el altar fue a Isaac, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero él no sacrificó a su hijo. Él no lo hizo. Él solamente hizo fue una sombra. Una sombra. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo a Isaac, Isaac le dijo, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice, Dios proveerá. Cuando dice que Dios le proveerá, es porque está hablando de qué? De una manifestación de fe. Él dice, tú no vas a ser el que vas a ser sacrificado, sino vas a ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y es Dios el que da a su Hijo para que sea sacrificado. Y por eso, él encuentra que un cabrito que está ¿qué? Enredado por sus dos cuernos. Por sus dos cuernos. Está enredado por sus dos cuernos, un cabrito, enredado por sus dos cuernos. Un cuerno representa la tribu de los cananeos. El otro cuerno representa ¿qué? La tribu de Israel.
está representando de que el hijo está enredado, ¿por qué? Por el padre y por la madre. ¿Por qué? Porque ambos hicieron ¿qué? Las cosas mal. Ambas tribus hicieron todo mal. Y el hijo es el que está en medio. Y él redime tanto a su padre como a su madre. Que su padre, los cananeos, y su madre, Israel. Él redime a ambos. Él redime a ambos. En la realidad. Y por eso el cabrito estaba enredado por sus dos cuernos. Y Abraham lo que hace es que sacrificarlo. Por eso, quien da el cabrito para que sea sacrificado es Jehová nuestro Dios, que es su propio hijo. Y él pertenece al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Melquisedec. Nadie puede estar por encima de Jesús. Jesús es el mismo Melquisedec. Y él es sacrificado por el sacerdocio arónico. Es decir, la misma madre lo inmola. ¿Para qué? Para que pueda redimir a todos los cananeos y a todos los israelitas. En la realidad, la propia madre sacrifica a su hijo. Es realidad. Por eso los cananeos son quitados y como el padre le da el sacerdocio al hijo, el hijo Jesús nace con el sacerdocio de Melquisedec y él viene y es sacrificado por el sacerdocio arónico. Él solamente es inmolado por Abraham. Pero recordemos que el cabrito ya estaba ahí representando a quién? A Melquisedec. A Melquisedec. Y eso le abre la puerta a que los cananeos puedan entrar ¿en dónde? En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Ahora bien, entendiendo esto, debemos entender de que la Trinidad se manifiesta a manera de qué? Familiar. A manera familiar. Esa misma Trinidad se manifiesta a nivel familiar. ¿Donde qué? Donde el varón negro representa a Jehová nuestro Dios, la mujer blanca representa el Espíritu Santo y entre ellos dos nace un niño moreno. Nace un niño moreno que literalmente es un Cristo. Y estos niños nacen con un potencial enorme, enorme. Y por eso Dios dice, Números capítulo 8, versículo 17, diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí. En la tierra de Egipto era muy importante el primogénito, el primer nacido. ¿Por qué? Porque se sabía de que cuando el hombre tiene un potencial, mientras va creciendo, es decir, tú eres un hombre, naces, haces tu ejercicio, vas a la escuela, juegas, todo eso, dentro de ti se está ¿qué? Fermentando tu semen. Dices, no, yo trabajo, luego me caso y voy a llegarme a mi esposa. Tú te casas, en la boda, al siguiente día vas a entrar en qué? En la vagina de tu esposa y le vas a eyacular todo tu potencial que se estaba ¿qué? Fermentando dentro de ti. Ese primer hijo que nace de esa eyaculación tiene un potencial enorme. Y por eso se le llama ¿qué? El primogénito, el primero, el que nace con todo mi potencial que he estado acumulando. ¿Desde qué? Desde que nací. Desde que nací estaba que acumulando todo ese potencial y se lo di a mi primer hijo. Y él nace con un potencial enorme, enorme, enorme. Y él se le llama que el primogénito. Pero Dios sabe de que él tiene un potencial enorme. Entonces Dios dice, ese hijo es para mí. Y por eso dice, porque mío es todo primogénito, todo primer nacido es para Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo utiliza como un sistema para él encarnar. Es decir, Jesús viene a la tierra cada vez que él quiere. ¿Donde qué? Donde el hombre negro es su padre. La mujer blanca es su madre. Y Jesús se mete en el niño y vive con él. Vive con él, como reencarna. Entonces, por eso Jesús cuando dice que él es el Hijo del Hombre, lo está diciendo de forma literal, literal, literal. Jesús es el Hijo del Hombre y lo dice de una forma literal, diciendo, es que sí, el hombre negro es mi padre, la mujer blanca es mi madre y yo nazco en medio de ellos. Dios nace en medio de nosotros, vuelve y nace, vuelve y aparece. Mucha gente dice, no, es que yo puedo reencarnar. Eso no le pertenece al hombre, solamente Jesús lo puede hacer. Lo puede hacer. Por eso dice, el primogénito soy yo. Él es el primogénito. Y por eso el primogénito debe recibir ciertos conocimientos. ¿Para qué? Para que pueda hacer aparecer esos dones de una divinidad. De una divinidad.
¿Por qué? Porque esos niños nacen con un potencial enorme. ¿Por qué? Porque es una combinación de antimateria con la materia y aparece ¿qué? Una nueva realidad. Un niño moreno, que son similares al Cristo verdadero, al Cristo verdadero. Entonces lo que Dios hace es que se fusiona con ese niño y ese niño despierta unos dones potenciales. Por eso cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, lo está diciendo de una forma literal. Está diciendo el Hijo del Hombre, está diciendo de una forma literal. Literal. Por eso el varón, y aquí está Jesús. Él viene siendo ¿qué? Un Cristo. Un representante de Jesús en la tierra. Es la realidad. Y el varón es que un representante de Dios en la tierra. La mujer es un representante de ¿qué? Del Espíritu Santo en la tierra. Son representantes. ¿Por qué? Porque ellos forman ¿qué? La Trinidad. Y la Trinidad tiene ¿qué? Estos colores. Esos colores. Por eso Dios permitió de que primeramente los negros pusieran en servidumbre que a los blancos, luego los blancos a los negros, pero ya llegamos a qué? A un empate. Y él no va a permitir de que ese ciclo se siga repitiendo, sino que él va a levantar ¿qué? Un Adán y una Eva. Y ambos van a ser ¿qué? Los padres de la humanidad. Los padres de la humanidad. Esa realidad. Y la persona que no se quiera someter a eso, Dios simplemente ¿qué va a hacer? Matarlo. Es la realidad, porque Dios no va a permitir que se repita ese ciclo, porque es un ciclo que se demora. Dios simplemente ¿qué hace? Le quita la vida a esa persona y lo echa en el horno de fuego. Se acabó. La verdad. Por eso las personas deben entender esto. Deben entender esto. Ahora bien, la Biblia enseña de que todo en el principio arrancó con la piedra negra, que es el Padre, que es Jehová nuestro Dios. Todo arrancó con la piedra negra. ¿Quién es la piedra negra? Jehová nuestro Dios. Es importante que la persona estudie la teoría de los colores. La teoría de los colores dice de que el negro es el primer color. ¿Por qué? Porque el negro siempre es primero, igual que la noche, siempre. Primero es que oscuridad. El mundo existió en oscuridad. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del mundo. Y luego dijo Dios, sea la luz. Pero dijo luego, Dios ya era consciente de que, Dios siempre ha sido consciente, perdón. Siempre ha sido consciente de que Dios ha estado ¿qué? En la oscuridad. Y Dios dijo, voy a empezar a crear todo. Se encendió la luz. Luego fue que apareció la luz, pero Dios ya estaba ¿qué? En la oscuridad. Y por eso se representa ¿qué? Como el varón negro, como la piedra negra, la que crea todo. Dice, Deuteronomio capítulo 32, versículo del 18 al 19 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y cuando dice que de la roca que te creó te olvidaste, hace referencia a la piedra negra. Y la piedra negra se dividió en ¿qué? En colores. Y pasa a través de un cristal, un Cristo, un cristal. Y ese cristal lo que hace es filtrar la luz y la transforma ¿qué? En la piedra blanca, que representa Israel, la madre. Israel, la madre. Por eso Dios siempre dice que Israel es ¿qué? La esposa. Y cuando dice, lo dice de una forma literal. Deben entender eso. Que lo dice de una forma literal. No hay nada, bueno, se puede entender como una forma simbólica, pero también es forma literal. Literal. Y entonces, Cristo es el cristal, el que está en medio, el que filtra la luz de Dios. La luz de Dios. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. La piedra negra. La piedra negra es conocida en el mundo antiguo, es conocida entre los masones, es conocida entre los rosacruces como un símbolo alquimista. Entonces recordemos que primeramente es que la piedra negra se divide en colores, los colores que representan que el arco iris de Dios, el arco iris, y del arco iris pasa al cristal, al Cristo, y el Cristo filtra la luz y la transforma ¿qué? En la madre, en la realidad, en la realidad. Y ahí también tenemos que la Trinidad siempre está ese equilibrio de que un varón negro, una mujer blanca y entre ellos dos sale ¿qué? El niño moreno, el Cristo, el cristal, que tiene que muchos colores en la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el varón es blanco y la mujer es negra? Tenemos la historia en la Biblia de quién? De Moisés
con Séfora. Recordemos que Séfora es una mujer cusita, una mujer negra, y Moisés es un varón blanco. Y entre ellos dos se están produciendo ¿qué? Un Cristo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una trinidad. El varón blanco, la mujer negra, y producen ¿qué? Un Cristo. Él viene siendo ¿qué? El primogénito, el primero. Y a él le pertenece a Dios. Es decir, el padre y la madre deben ser conscientes y decir, venga, este hijo es en alabanza a Dios, porque es mi primogénito y yo debo darle lo mejor a Dios. Y la persona permite de que el niño se acerque a servirle a Dios y que Dios le entregue un conocimiento para que él pueda despertar sus dones. Esa realidad, pueda despertar su mente crística, la realidad. Y la familia se queda con el menor. Y el hombre sigue levantando hijos, pero Dios se queda con el primero. Le pertenece a Dios. Entonces, Moisés también tenía que la Trinidad. ¿Por qué? Porque entendía la Trinidad y la Trinidad es muy importante. Se manifiesta también que en nuestros hogares. Ustedes deben saber de que tanto los cananeos, aquí tenemos las 12 tribus de los cananeos, como las tribus de los israelitas, ellos tenían que habitar juntos en la tierra prometida. Pero Caín, al matar a Abel, todo se desorganizó. Todo se organizó. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Caín, que representa al padre, tenemos a Abel y tenemos a Zen. Tenemos que la Trinidad. Siempre se manifiesta que la Trinidad, siempre, siempre, siempre. Siempre. Entonces, decimos de que las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de qué? De los israelitas. Ellos tenían que habitar juntos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos son los que producen la vaca roja. ¿Quién es la vaca roja? Jesús. Jesús es la vaca roja. El moreno, entre ellos dos, entre el varón negro y la mujer blanca, las tribus de los cananeos, las tribus de Israel, producen ¿qué? La vaca roja, que es la vaca que se sacrifica. Ustedes deben saber que los cananeos tenían que pagar un castigo y ellos ya terminaron de pagar ese castigo. Los cananeos ya terminaron de pagar el castigo. ¿En dónde? En África. Todos somos testigos de que los cananeos han vivido un castigo horrible en África. ¿Alguien puede decirte que no han pagado el castigo? Todos somos testigos de que ellos pagaron el castigo. Les ha ido muy duro. ¿Por qué? Porque los cananeos fueron muy rebeldes. Ellos ya pagaron el castigo. Y por eso Jesús derramó su sangre para poder limpiarlos. Ya cuando terminaron el castigo, que es ese tiempo. Ellos hacen que aparece la vaca roja, que son los morenos, los piel roja. Y los piel roja son los que sacrifican la vaca roja, que es Jesús. Por eso ustedes deben saber de que Salomón entendía eso y Dios quería que Salomón ordenara todo de nuevo, pero Salomón fue rebelde. Miren lo que dice Cantares capítulo 1 versículo 6 diciendo, no reparéis en que soy morena. Y aquí está hablando de qué? De Jerusalén. ¿Por qué? Porque Ezequiel dice, tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, de las tribus de los cananeos, amorreo, tu padre, amorreo, y tu madre, etea. Es decir, los que edificaron Jerusalén fue un varón negro y una mujer blanca. Edificaron Jerusalén. Y por lo tanto Jerusalén viene siendo ¿qué? Morena. Viene siendo morena. Y lo dice, Salomón lo sabía. Salomón lo sabía y dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Porque es la forma en que se manifiesta la Trinidad. Y Salomón entendía eso. Dios le estaba explicando, miren, tú eres un varón blanco, Salomón. ¿Tú tomas a qué? La mujer de Faraón. La hija de Faraón. Y produces Cristos, morenos. Tienes que llenar Jerusalén de morenos. Pero Salomón no hizo lo que Dios le mandó a hacer, sino que puso a hacer cosas que no debía, a practicar hechicería y brujería.
Y por eso él dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Él dice, no reparecen que soy morena. ¿Por qué? Porque esa tierra, la tierra prometida, hace parte de gente negra y gente blanca. Vimos que Adán es negro y Eva es blanca, pero luego Adán se fragmenta en gente negra y Eva se fragmenta en gente blanca y ellos dos se unen y hacen aparecer de nuevo ¿qué? A Cristo. En la realidad, en la realidad. Así se manifiesta la Trinidad. Ahora bien, empecemos a hablar del proceso alquímico que las personas necesitan para poder trascender. Debemos empezar a ver el cuerpo como Dios lo ve. Dios ve el cuerpo como un templo, como un templo. Y en tu cuerpo habitan ¿qué? Personas. Habitan personas. Dentro de ti hay más personas. Hay otros seres dentro de ti, dentro de todas las personas. Entonces, Jehová nuestro Dios es conocido como el gran Hermes Trismegisto, el Poimiandres, el Psicopómpico, el gran negro, el que hace la alquimia. La alquimia significa tierra negra, alquimia. Entonces, Jesús lo que hace es que meterse en el corazón de la persona, pero tú dirás, venga, ¿qué hay en el corazón de la persona que Jesús se mete? ¿Qué hay ahí? Ustedes deben saber que primero está el órgano. No, primero está la piel. Tú miras la piel de la persona. Luego el corazón está latiendo. Pasas el órgano. Luego del órgano está una dimensión que es el alma. Tú pasas el alma y ahí encuentras otro universo. ¿Por qué? Porque la persona es un fractal de la divinidad, del universo. La persona tiene detrás un universo entero. Por eso Jesús entra en nuestros corazones. Él no va a entrar a un corazón y estar ahí, buk, 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 latiendo. Por favor. Jesús se mete en el universo que hay dentro de la persona y empieza a ordenarlo. Entonces, Jehová nuestro Dios te da algo que es muy importante. Primero recordemos que son 3 años leyendo la Torá. 3 años leyendo la Torá. Y luego Dios te enseña la energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial? La energía del caos. La energía del caos es el sexo. El sexo. La intención del sexo no es que la persona se vuelva pervertida, sino que la persona pueda transmutar la energía. Que la persona logre transmutar la energía. Entonces lo que hace la persona es que vertir su líquido sagrado, que es el semen, dentro de él. Perdón. Dentro de él, ¿para qué? Para crear un nuevo ser dentro de él, para activar que la kundalini, para activar que la glándula pineal, y que tu cuerpo se vuelva que un sistema. Dios primeramente te enseña que 3 años leyendo la Torah y luego 2 años y Dios te enseña los secretos de que de la energía del caos, que es la energía creadora, el sexo y la realidad. Tú aprendes eso. Y al 5.º año tú te vuelves ¿qué? Perfecto, un fruto perfecto. Si la persona no es digna, su proceso será ¿qué? Frustrado. Dios frustra a la persona ¿por qué? Porque detrás de esto la persona puede alcanzar un potencial enorme. Dios te ayuda a que tú viertas tu semen en todo tu ser, en todo tu ser. Y tú vuelvas ¿qué? Un ser creador, es la realidad. Y que tu sistema coja vida. Pero recordemos que necesitamos ¿qué? 3 años estudiando la Torah para que la persona coja el carácter de Dios en él, en la mente y en el corazón. Y luego Dios te enseña los elementos de la fuerza del caos, que es el sexo, para que tú ordenes tu interior. Y Dios empieza a vertir estos líquidos dentro de ti. Dentro de ti. Y la verdad, ¿para qué? Para formar un nuevo ser dentro de ti. Ahora bien, deben saber que cuando la persona vierte este líquido, que es el semen, en todo su cuerpo, de una manera interior se llama que transmutar la energía, transmutarla. Estás transmutando tu energía sexual, la estás transmutando dentro de ti. Por eso te dije, mira al cuerpo como un templo, como Dios lo mira, como un templo. Y esa energía sexual te ayuda a despertar el hígado, te ayuda a despertar los pulmones,
te ayuda a despertar el corazón, te ayuda a despertar los riñones, el páncreas, y tu cuerpo empieza a funcionar de una manera distinta. Incluso tu cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. Todo tu ser coge vida. Y ustedes deben saber que nuestros órganos cumplen unas funciones cuando comemos. Un ejemplo, el estómago. Tú comes y tu estómago es un mago. ¿Por qué? Por eso decimos estómago. Stop, parar, mago. El mago se encarga de ¿qué? De distribuir la energía a tu cuerpo de forma equitativa. Por eso tú dices, venga, yo nunca digo estómago, lleva más alimento a mi mano derecha, porque quiero que mi mano derecha sea más fuerte. Tú no dices eso, sino que el estómago se encarga de hacerlo, de distribuir de forma equitativa la energía en todo tu cuerpo. Y tu estómago es un mago. Lo que hace es teletransportar la energía a donde la necesitan. Y ya, o la distribuye muchas veces por medio de la sangre. Pero él puede ¿qué? Hacer muchas cosas. Y cuando la persona se vuelve consciente de la función de su órgano, puede utilizar ese potencial ¿para qué? Para hacer muchas cosas. Incluso ¿para qué? Para transportarse. Para teletransportarse. Lo mismo ocurre con el hígado. El hígado tiene la función de ¿qué? De ver visiones en el futuro. Si tú dominas tu hígado, lo despiertas en conciencia y tu hígado te ayuda a que tú puedas ver el futuro. Te ayuda a que tú puedas ver el futuro. Lo mismo pasa con los riñones. Los riñones tienen la función de ¿qué? Del pensamiento, de que tú puedas ¿qué? Dominar tu pensamiento. El cerebro tiene la función de conectarse con ¿qué? Con el cabello. Cuando una persona tiene sueños lúcidos es porque viaja a otro mundo, a otra realidad. ¿Dónde es esa realidad? En tu mente, en tu cabello. Entonces lo que hace es ese proceso que alquímico mental. Es un proceso que alquímico mental y Dios es el que lo hace. Dios te lo enseña, te enseña el camino. Pero primero necesitas que la Torah, el carácter de Dios. Y luego Dios te abre esa puerta y Jesús te ayuda desde adentro. Desde adentro, esa es la realidad. Para nosotros el semen es algo normal, pero ustedes deben saber que el semen tiene el potencial de crear un nuevo ser. Un nuevo ser. Y lo que hace la persona es que transmutarlo en su cuerpo con su pareja en el matrimonio. En el matrimonio. El matrimonio. Eso se llama que la transmutación. La transmutación. En la realidad. Transmutar la energía. Ahora bien, como les dije, hay personas que ya tienen este conocimiento, que son los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos ya conocen estos secretos, ellos lo saben. Saben de que el ser humano puede transmutar su templo, puede hacerlo despertar en conciencia. Y el ser humano puede literalmente volverse un dios o un héroe, como lo quieran ver, o despertar su superhombre. El problema es que los masones son judíos. Ellos son judíos. Ellos conocen esos secretos. Ellos saben de que las personas negras fueron los primeros que tenían esos secretos. ¿Por qué? Nimrod es un varón negro y él fue el primero que despertó en conciencia y tuvo mucho poder. Era muy hábil en batalla. Pelear contra Nimrod no iba a ser fácil para cualquier persona, sino que lo más seguro es que te rompiera los huesos y te matara. De los blancos tenemos a quién? A Salomón. Salomón también tenía mucha fuerza y era muy hábil en batalla. Y también tenemos a Sansón. Sansón era que un nazareno. El problema con estas personas es que muchos de ellos no son dignos. Dios empieza a evaluar tu corazón. Si la persona no es digna de alcanzar el potencial, Dios no se lo va a dar porque es muy peligroso. Dar el potencial de un Dios a una persona mala. Y por eso esas personas malas, Dios les dice que el ser humano puede alcanzar un potencial enorme. Pero ellos empiezan a practicar la lobotomía. La lobotomía es que hacen experimentos con tu mente. Te meten un cincel y empiezan a abrir tu mente y a escarbar en ella y te dejan de una manera consciente y eso es horrible porque es torturar a un humano. Y eso lo hacen quienes, los masones, torturan gente. ¿Para qué? Para experimentar con el ADN porque ellos dicen, no, vamos a forzar lo que Dios no nos dio. Y Dios dice, no, mi amigo, no vas a conseguir nada. Lo único que vas a conseguir es que acumular puntos para el día
de la ira, para el día de echarte en el horno de fuego. Es realidad. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a ¿qué? A moldear el ADN y a inyectarse cosas. Cuando Dios dice no, así no es eso. Este proceso no se hace de esa manera. Y tú no puedes obligar a Dios a darte lo que tú no eres digno. Dice la Escritura que todo lo que el hombre recibe es dado de qué? Del cielo. Todo lo que el hombre tiene es dado de qué? Del cielo. Si lo tiene es por algo. Es la realidad. Entonces debemos saber que la Biblia habla de 12 tribus. Y Dios es el que, el Jeca. El Jeca es la energía creadora. El Jeque, el Can. ¿Por qué? Porque él es de las tribus de Canaán, de los cananeos. Él es el Can. El rey David decía, alaben a Ja con J. Pero los hebreos no utilizan la J, sino que utilizan ¿qué? La K y dicen Can. Alaben a Can, que significa el soberano. El que está sobre todas las cosas, el que está sobre todas las personas y sobre todos los dioses, el soberano. Entonces, Jehová nuestro Dios es el Can, el Jeca, el Jeque, el cacique de las tribus, el cacique. Y de las tribus se divide en ¿qué? En clanes, que son clones de Dios. Y Dios tiene poderes. Él puede volar, puede correr muy rápido, tiene muchísimos poderes. Y por eso Dios permite de que estos masones Illuminatis hagan estas series, donde nos muestran de que muchos pastores son como superhéroes, que tienen poderes. Se supone que ese es el nivel a donde tienen que llegar. ¿Por qué? Porque Dios les activa los dones. Pero como Dios mira que la persona no es digna, Dios no le da esos poderes. Dios no se los da. ¿Por qué? Porque la persona no es digna de tener ese potencial. Pero aquí nos están mostrando de que el ser humano sí tiene poderes, sí puede alcanzar niveles de conciencia mayores. Y ellos lo saben, ellos guardan ese potencial. Ellos dicen, venga, si se levanta una persona a enseñar estas cosas, porque Dios levanta a muchísimas personas, como Jacobo Greenberg, lo que hacen es que matar a la persona. La buscan y la matan. Ustedes deben saber que los masones no han podido conmigo, ni los Illuminatis, primero porque yo oro todo el tiempo a Jehová el Señor. Y segundo porque la Biblia me protege. Yo hago parte de una profecía bíblica diciendo, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Silo soy yo. Silo significa el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo a la humanidad se le acabó y no han producido el fruto que Dios quiere. Entonces por eso Dios me envió. Y Silo soy yo, que significa el enviado. Silo. Y la Biblia me protege. La profecía me protege. ¿Por qué? Porque ellos, cualquier persona que no se una al club de ellos y dé la información a ellos, lo matan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, venga, si nosotros no hemos podido dominar ese poder, nadie lo va a hacer. La persona que se levante, nosotros le decimos, venga. Y al juntarse con ellos, la persona tiene que decir mentiras. Y mentirse es una de las partes que arruina el proceso alquímico. La persona no puede mentirse. Porque ustedes deben saber que quien entrega los dones es Jesús. Jesús es el mismo Melquisedec. Deben entender esto. Jesús ya existía en el cielo como Melquisedec y es conocido en el cielo como Melquisedec. Los ángeles lo conocen como Melquisedec. Todos en el cielo conocen a Jesús como Melquisedec. Y Jesús, Melquisedec descendió y vivió 33 años. Todos sabemos de que él murió y resucitó al tercer día y volvió al cielo. ¿A hacer qué? Otra vez Melquisedec. Ustedes deben saber que Jesús, Melquisedec, es el que le enseña a todos, pero él siempre permanece en X. X significa el incógnito. Él le enseña a todos, pero no todos saben de qué les enseña. Jesús mira a todos, pero no todos saben de qué él los mira. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Jesús permanece en ¿qué? En incógnito. En incógnito. Ustedes deben saber de que el Nazareato se le entrega este mapa. Así fue como se le entregó el Evangelio a Israel. Donde Dios se dice, mira, yo soy el Aleph, el buey, el fuerte, el líder. La Bak, la casa, adentro. Tu cuerpo es un ¿qué? Una casa. El rico.
Jehová nuestro Dios es el rico y te va a enseñar de que tú también eres rico. La Dalet, la puerta. Tú vas a hacer ¿qué? El templo de Dios, una dimensión para Dios. Dios luego te entrega unas herramientas que son importantes, como, hey, mira aquí, la oración. La oración es importante, la persona no puede dejar de orar porque te van a atacar muchísimo, te van a atacar muchísimo. Pero la persona no puede que dejar de orar que 3 veces al día, 3 veces al día. Y tú vas a ir pasando por esos cuadritos, cada semana un cuadro diferente, cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, un cuadro diferente, hasta que llegas a la Abad. Cuando llegas a la Abad te das de cuenta de que Jesús tiene los dos sexos. Él es varón y también es hembra. Es decir, él es un ser andrógeno. Porque él es Dios, él creó tanto al varón como a la mujer. Lo que hizo fue que dividirse. Es realidad, es realidad. Y van a conocer a Jesús como creador. Es la realidad. Y ese mapa se le da al Nazareno. Entonces, ustedes deben saber de que parte de eso es entender la parte andrógena, la parte andrógena de un ser. Entonces, por eso los egipcios entendían eso y vestían con falda. Incluso llegaban a tener zapatos que eran parecidos a mujer, pero eran destinados a hombres. Y lo mismo ocurría con los masones. Y por eso tú ves a los masones vistiendo de esta manera. Tú dirás, pero ¿por qué ellos visten así? Es ropa de hombre, pero también como ropa de mujer. ¿Y por qué utilizan la M? ¿Qué significa la M? ¿La M de qué? De Melquisedec. O de madre. De madre. ¿Por qué? Porque Dios también se presenta como una madre. Recordemos que Jehová nuestro Dios es un ser andrógeno. Él se presenta como que como padre y madre. Como padre y madre. Y él deja el rol del padre al hombre. Y Dios queda con el rol de la madre. Y se hace representar como qué? Como la gran madre, que es Jehová nuestro Dios. Él muchas veces hace eso. Muchas veces hace eso. Esa realidad. Entonces, Jesús es el que le ha enseñado a todos los masones, a todos los Illuminatis, a todos los Rosacruces, sino que él permanece es en incógnito. Él permanece en incógnito, pero él es el que le enseña a todos. Pero no todos saben de qué él les enseña. Él es el profesor, el doctor, el médico. Es realidad. Él es, sino que él permanece es en incógnito. Él le enseña a todos. Muchas veces es una voz que te susurra. Te dice, mira, di esto, haz esto, haz esto. Una voz que te susurra y es Jesús. Jesús en tu corazón. Y él te susurra toda la información. Por eso ellos visten con esta prenda que parece femenina. Es porque necesita ser ¿qué? Ser un ser andrógeno. Utilizar esos símbolos para qué? Para elevarse, para trascender. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que cuando Jesús dice que lo dejemos entrar en nuestro corazón, es para él fusionarse. ¿Él fusiona qué? Nuestra mente con nuestro corazón. Nuestra mente es representada por qué? Por una mujer blanca y rubia. Y nuestro corazón por un varón negro. Y ellos dos deben ¿qué? Enamorarse. Deben enamorarse. ¿Qué representa qué? La fusión de la mente con el corazón. Eso es lo que representa que la fusión de la mente con el corazón. Recordemos que el hombre negro representa que el carbón, la materia prima, el primero. Y del carbón sale que el diamante, la rubia, el rubí. El rubí. Que es la misma fusión entre qué? Entre la noche y el día. Les pregunto, ¿qué es primero? ¿El día o la noche? La noche es primero. Luego es el día. ¿Qué es primero? ¿El carbón o el diamante? El carbón es primero. Luego el diamante. ¿Qué es primero? ¿El corazón o la mente? El corazón. Luego es la mente. Cuando, cuando una mujer queda embarazada, el primer destello es así. Es el corazón. Una mujer queda embarazada, el espermatozoide entró, hay un destello de luz y empieza a latir. Ese latido ya es el corazón. Y el corazón es lo primero que se crea cuando un bebé se empieza a formar. Y por eso el varón negro es primero. Es primero. Y luego los blancos. Es la realidad. Ellos dos se deben que fusionar. Dentro de ti, viendo tu cuerpo como un templo. Como un templo. Ellos se deben que fusionar dentro de ti. ¿Para qué? Para que aparezca un ser andrógeno. Tu mente
y tu corazón se fusionan y aparece dentro de ti que un ser andrógeno. ¿Por qué? Porque la mente es femenina y tu corazón es masculino. Ellos dos se fusionan y aparece que un ser andrógeno. Y como nuestra mente ya tiene una capacidad de pensar y de crear cosas con la mente, el corazón también tiene esa misma capacidad. Y cuando ellos dos se fusionan, el ser humano puede pensar más, tiene mayor claridad del mundo, puede ver el mundo de una manera diferente. Y Jesús se encarga de hacer eso, de que ellos dos se fusionen en la realidad.